Visita. La fiscal general de la República informó que culminó la identificación de los restos de las personas encontradas el lunes en Tumeremo. Discusión. Gremios empresariales e industriales debaten sobre importancia de la ciencia de tecnología para el desarrollo. Debate político. Jefes de las unidades de batalla Bolívar Chávez participan en el primer encuentro antiimperialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Abastecimiento. Hidrocapital informó que realizará parada programada de TUI 1 y TUI 3. Víctima de Lampa en Petare, un técnico superior universitario en administración fue asesinado a tiros tras resistirse al robo de sus pertenencias. Decisión. Lula da Silva aceptó el cargo de ministro de Gobierno que le ofreció la actual presidenta Dilma Rousseff. Siguen con vida. Atlético de Madrid y Manchester City clasificaron a cuartos de final de la Liga de Campeones. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Amigos, muy buenas tardes para todos. 12:02. Buenas tardes, Endrina. Martes 16 de marzo de 2016. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que culminó la identificación de los restos de las personas encontradas el lunes en Tumeremo. Eso ocurrió aproximadamente a las 12 del mediodía. Y los encontraron en la vía que conduce a la mina Nuevo Callao, sector Barro Largo. Lo llaman así porque es una acumulación de barro que hay allí, que es precisamente en ese sitio donde está esa acumulación de barro, donde arrojaron los cadáveres. Eso es una zona boscosa que está aproximadamente a 30 kilómetros de Tumeremo. Estaban cubiertos por un encerado, estaban totalmente con ropa y no presentaron ninguna mutilación, los cuerpos estaban enteros. Representantes de gremios empresariales e industriales rechazaron el decreto presidencial que declara feriado toda la Semana Santa. A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Manuel Covela. Él se encuentra en la sede administrativa de la Asamblea Nacional y tiene más información. Adelante, Manuel, buenas tardes. Así es, gracias. Buenas tardes, saludos a todos. Entre esos representantes del sector privado que hoy acudieron a la sede administrativa de la Asamblea Nacional se encuentra el presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, quien rechazó el decreto presidencial que decreta no laborables el lunes 21, el martes 22 y el miércoles 23, de esta manera haciendo que la Semana Santa completa sea feriada porque señala que afecta la producción del país. Vamos a escuchar palabras del presidente de Fedecámara, Francisco Martínez. Es contradictorio que de repente también dentro de 2 días ahora tenemos que asumir un decreto, todos los costos de un decreto que va en la dirección de dar toda una semana, parar nuestras producciones, y aquellas empresas digamos de procesamiento o de producciones continuas que no pueden paralizar van a tener que asumir los costos que de eso tenga que emanarse en un momento determinado porque no pueden cerrar sus empresas. Lo mismo le pasa a los hoteles y lo mismo le pasará a los restaurantes y comercios que deben dar el servicio de los asuetos vacacional de todos nosotros los venezolanos. Bien, respecto al tema, también se pronunció el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, quien pidió al gobierno nacional que mejore de manera acelerada los inconvenientes que está presentando el sistema eléctrico nacional, y dijo que la paralización de la producción no es manera de solventar los problemas que a nivel económico y también a nivel de energía eléctrica tiene el país. Vamos a escuchar. Yo creo que el parar el país porque nos estamos quedando sin electricidad es terrible. Lo que tenemos que hacer es mejorar el problema de la electricidad. Si no hay agua suficiente en Guri como para poder abastecernos de electricidad,
qué está esperando el Ejecutivo con toda la batería que tiene de empresas generadoras de electricidad para ponerlas a funcionar. Yo creo que se han invertido suficientes recursos en proyectos termoeléctricos como para que no tuviésemos un problema termoeléctrico. Y si el Ejecutivo Nacional no es capaz de corregir los problemas de las compañías generadoras termoeléctricas, bueno, que entonces las entregue al sector privado para que puedan ser operadas con la eficiencia con la que normalmente son gerenciadas las empresas en el sector privado. Y de esa forma Venezuela no estaría pasando por estos problemas de electricidad. Problemas de electricidad que sí, además, lo que se decreta es unos días de asueto, como para no trabajar. Estamos profundizando el problema que estamos teniendo. Venezuela lo que requiere es trabajo para generar los bienes que los venezolanos todos requerimos. Así que no nos hace falta más asueto, lo que nos hace falta más trabajo. Y si es por electricidad, que se las entreguen al sector privado, y en el sector privado se van a generar toda la electricidad que no se está generando por parte del sector público, además de los puestos de trabajo y además de la iluminación para todas las ciudades y todos los pueblos. Bien, el motivo por el cual asistieron a la sede administrativa en el edificio José María Vargas de la Asamblea Nacional, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, y el presidente de Conindustrias, Juan Pablo Lalquiaga. También estuvieron presentes representantes de otros gremios empresariales del país. Estuvieron para participar en el foro de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo social de Venezuela, organizado precisamente por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento venezolano, en un foro para impulsar esta ley que, según afirmaron los ponentes, contribuirá al desarrollo y modernidad del país. Es la información que manejamos hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel Covela. Seguimos con más información. Miembros del alto mando político del PSV en Caracas realizan un acto para leer una declaratoria antiimperialista a propósito de la prórroga del decreto en el que Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Milagros Zambrano se encuentra en el Teatro Principal de Caracas y nos amplía la información. Milagros, buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, y a esta hora ya se inició el acto donde el alto mando político se encuentra reunido con más de 800 representantes de las VC y de los círculos de lucha popular. Esto es para llevar adelante las acciones que fueron anunciadas como parte de la jornada antiimperialista. Por eso hoy van a leer una declaratoria llamada la Declaratoria de Caracas Antiimperialista. En estos momentos se encuentra ya hablando la diputada Tania Díaz. Escuchemos. Contra esa absurda, inmoral y arbitraria orden ejecutiva que forma parte de toda una ofensiva para descalificarnos, para destruir nuestros liderazgos y para dar luz verde a los golpistas internos, a la derecha nacional, para acabar con el gobierno constitucional del presidente de la República, Nicolás Maduro, para acabar con nuestra revolución. Hoy, integrantes de la dirección regional, las VC, los CLP del Partido Socialista Unido de Venezuela de Caracas, le decimos a Obama que no se equivoque, que la cuna de los libertadores va a seguir dando el ejemplo, como lo hizo ayer, como lo ha hecho siempre para defender la libertad y la soberanía, que no es otra cosa que defender la patria, el derecho a la autodeterminación y sobre todo la Los voceros del alto mando político han manifestado que acciones como esta en rechazo a la continuidad del decreto van a continuar realizándose en todo el territorio nacional. Por esta información, retornen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagros. Mediante la Gaceta Oficial número 40.868 se decretaron los días 21, 22 y 23 de marzo como no laborables y serán considerados como feriados de Semana Santa para trabajadores del sector público y privado. El decreto excluye a periódicos y actividades que estén vinculadas al transporte de agua potable, químicos y otros productos de vital distribución. Por su parte, el CENIAT y la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario podrán establecer normas especiales para darle vigencia al asueto con el fin de no detener las actividades de ambos sectores. Este jueves se presentó en Madrid el libro Preso pero libre, escrito por Leopoldo López desde la cárcel de Ramo Verde, en la que se encuentra privado de libertad desde hace 2 años. Durante el acto estuvo presente el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien se refirió a la actual situación de Venezuela, la cual calificó como precaria, además de afirmar que en Venezuela el gobierno practica la tortura y tratos inhumanos. La actividad contó con la presencia del expresidente español Felipe González, quien relató detalles de la situación que viven los jóvenes
jóvenes detenidos en la denominada tumba del Sebin. Se refirió a los demás presos que están en otras cárceles, como es el caso de Antonio Ledesma. Habló sobre las limitaciones que tiene la Asamblea Nacional para legislar desde que asumió funciones el pasado 5 de enero y el papel que en ello tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Se refirió a Venezuela como un país destituido en el factor humano, social y económico. Finalizó diciendo que Venezuela es un estado fallido, inundado de rencor. Más allá de nuestras fronteras, en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue nombrado nuevo ministro de la presidencia de Brasil tras una reunión que sostuvo con la mandataria Dilma Rousseff en el Palacio de Gobierno. Este cargo es considerado el más relevante y de mayor confianza en el tren ministerial, debido a que se desempeñará como jefe de gabinete. La información fue confirmada por el líder del Partido de los Trabajadores en el Congreso, Afonso Florenzi. Lula sustituirá de esta forma a Jace Wagner, quien asumirá una secretaría ejecutiva y tomará las riendas de la estrategia política del gobierno. Amigos, es momento de hacer una pausa. Y más adelante en Noticiero Venevisión. Honores. Ecuador rinde homenaje a militares fallecidos en accidente aéreo. Los detalles en minutos, quédense allí. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, informó que de acuerdo a los lapsos establecidos dentro de la Constitución, ya se envió al Consejo Nacional Electoral 2 cartas solicitando que se establezca el formato para recoger el 1% de las firmas para activar el referéndum revocatorio que impulse el cambio político de gobierno. El mandatario regional reiteró que cada día son más las voces que claman por un cambio que permita al país salir de una coyuntura que estamos pasando, por lo que emplazó al Poder Electoral a dar una respuesta lo antes posible. Aseguró que a Venezuela le urge un gobierno que tenga un plan claro, transparente y que genere confianza para la reactivación del aparato productivo. Hidrocapital informó que este miércoles realizará la parada programada de los sistemas de producción TUI 1 y TUI 3 con el fin de garantizar posteriormente el abastecimiento de agua potable a toda la población. Esto a propósito de la sequía que enfrenta la nación. Con una inversión de 15 millones de bolívares, el ente adscrito al Ministerio de Ecosocialismo y Agua ejecutará labores de mantenimiento correctivo y preventivo en las aducciones principales del alimentador Mariposa para beneficiar la prestación del servicio en Distrito Capital, Miranda, y por esta razón suspenderá por 36 horas el suministro de agua potable hacia sectores de los municipios Libertador, Baruta, Carrizal, Guaycaipuro y Los Alias. Hidrocapital estima la recuperación de 70 litros por segundo, los cuales serán incorporados a la red para el fortalecimiento del servicio del vital líquido. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Carlos Paparoni, acudió al mercado de Guaycaipuro a conversar con las personas sobre la escasez de alimentos. Maoli Aldana nos tiene el reporte. Así es, buenas tardes. Estos recorridos los están realizando diputados y dirigentes de Primero Justicia en todo el país. Hoy el diputado Carlos Paparoni ha señalado que es necesaria incentivar la producción nacional para salir adelante de la crisis que se vive en el país. ¿Qué ha podido observar en este recorrido que ha hecho hoy por el mercado de Guaycaipuro? Mira, nosotros cuando presentamos la ley de producción nacional justamente estamos hablando en el beneficio del pueblo, en el beneficio de la gente. Hoy fuimos a los mercados a constatar lo que ya sabemos, que no se consigue ningún tipo de alimento en este país. Que por supuesto que mientras solo produzcamos el 18% del café en el país no vamos a conseguir más café, así lo aumenten, no lo bajen de precio. Que mientras nosotros produzcamos solamente el 40% del maíz blanco, que es la materia prima de la harina precocida, por supuesto no vamos a conseguir ningún tipo de harina en nuestros mercados. Que nosotros solamente estemos produciendo el 30% de maíz amarillo de lo que estamos consumiendo, no lo vamos a conseguir. Y los venezolanos no estamos comiendo bien, pero que no estamos comiendo bien porque ellos son culpables por acción o por omisión de la grave crisis que hoy día todos tenemos en lo que es el tema de la producción y el tema de alimentos del país. Estos recorridos que están realizando diputados y dirigentes de Primero Justicia tienen previsto luego presentar un informe final sobre el resultado de este balance y de lo que han podido observar en estos recorridos. La información que podemos ofrecerle hasta ahora, ustedes continúan con más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Y en la población de San Mateo del estado Anzoátegui, el diputado Marco Aurelio Quiñones denunció la desaparición de recursos que el gobierno nacional asignó para la construcción de una planta procesadora de carne de res. Nina Martínez nos informa.
El diputado por el estado Anzoátegui, en compañía de 2 concejales de la parroquia de San Mateo, destacó que la obra nunca se llevó a cabo y que respalda la emergencia de aprobar desde la Asamblea Nacional la Ley de Producción Nacional. Aquí estamos acompañados de los concejales Tilman Salazar, Carlos Marín y que nos invitó nuestro concejal Luis Guanique para elevar ante el país una denuncia de la cual los venezolanos deben enterarse. Mientras en otros países se preguntan cómo un país que ha manejado la bonanza petrolera más grande de su historia, lo único que produce son colas, aquí le estamos dando la respuesta al país de dónde están los reales de los venezolanos. Aquí estamos en lo que debió ser un matadero industrial, que además le decimos a Venezuela que esto está en el tan nombrado por el gobierno Plan de la Patria, ese Plan de la Patria que decía que aquí, desde el municipio Libertad, debía funcionar un matadero que llevara a la ejecución 500 reses por día que eran capaces de satisfacer la necesidad del estado Anzoátegui en cuanto a carne y de otros estados del oriente del país. 36 millones de dólares fueron aprobados para esta obra. Asimismo, Marco Aurelio Quiñones enfatizó que la carne que no se está produciendo en la zona sur del estado Anzoátegui se está trayendo de otros países, por lo que manifestó que con los recursos que fueron aprobados para esta obra se reactivaría el motor de la economía nacional. Finalmente, Quiñones manifestó que se llevará la denuncia a la Contraloría a fin de que se realice la investigación necesaria para esclarecer hacia dónde fueron dirigidos los recursos aprobados. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, descarta que en los próximos días se genere un mega apagón en Venezuela. Euclides Sotillo nos tiene más información. Mostrando este gráfico numérico, Mota Domínguez niega que exista déficit en el sistema eléctrico del país. A su juicio, la demanda actual se ubica en 15.000 megavatios y no en 18.000. Sí, la situación está crítica, pero no para que se presente el mega apagón que están anunciando en 2 semanas. Pero el ministro denuncia nuevamente sabotaje. Según él, un hombre murió cuando intentaba dañar el sistema en el estado Bolívar. La parte de angostura de un joven muchacho que lamentablemente manipulando parte del cableado y el alumbrado público falleció de un choque eléctrico. Ya son 4 personas. Esto no es normal. Espera además que la empresa privada se sume voluntariamente al llamado del Ejecutivo de ahorro energético durante la Semana Mayor. Ellos pueden acatar de forma indirecta su decreto, ¿no? Es cuestión más que todo de colaboración. Mota Domínguez también dijo que se estaría pautando en los próximos días una reunión con todos los ministros de energía eléctrica de toda la región para compartir experiencias y sacar respuestas efectivas a esta problemática de la electricidad que nos aqueja, a la vez que reiteró su deseo que en el mes de abril comience a llover. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Al regreso. Amigos, en Estrenos y Estrellas regresa Indiana Jones. Los detalles se los llevaremos en breve. Seguimos con las informaciones. En Petare, un TSU en administración fue asesinado a tiros tras resistirse al robo de sus pertenencias. Fabiola Yaquinto nos amplía la información. Así es, buenas tardes. El crimen ocurrió en el sector El Torres de Petare cuando John Venencia, de 32 años, salía de su casa para trasladarse a su trabajo y fue interceptado por 2 delincuentes que se trasladaban en moto para robarle. La víctima se resistió y este recibió 2 impactos de bala en la cabeza. Justamente iba al trabajo. Vienen y lo interceptan para robarlo. No se sabe bien qué pasó realmente, pero conociéndolo sé que tuvo que haber corrido, no dejarse robar. Los delincuentes matan a los inocentes, a las personas que tienen valor en la vida como tal, que son estudiados y realmente vienen y lo matan por cualquier cosa. O sea, tú no puedes decirle nada, no hay respeto a la vida, no hay garantía. O sea, aquí esto está grave de verdad. Venencia fue trasladado herido al Hospital Domingo Luciani, donde murió. Él mismo deja a una hija de 4 años. Sus familiares exigen justicia. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. Al menos 6 muertes violentas se han registrado en las últimas 24 horas en el estado Anzoátegui. Nina Martínez nos trae los detalles.
Gracias, Estudio, por el pase. Efectivamente, 6 muertes violentas se registraron en las últimas 24 horas en la entidad oriental. Entre ellas resalta el estrangulamiento de un preso quien tenía aproximadamente 1 hora de haber ingresado a las celdas de Poli Bolívar. El cuerpo fue identificado como Asdrúbal Ramón Hernández, de 32 años, quien presuntamente está señalado por el homicidio de un estudiante. Asimismo, un caso parecido ocurrió en el centro penitenciario de Puente Ayala, en Barcelona, donde fue asfixiado el reo Adonis Jesús Ávila, de 22 años, presuntamente por problemas pasionales. Finalmente, durante un enfrentamiento con cuerpos policiales del Tigre, fue abatido José Betancourt, de 21 años, por presunto robo. Esta es la información que manejamos a esta hora y con ella retornamos del pase al estudio. Muchísimas gracias, Nina Martínez. Si el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton se impusieron el día de ayer en las primarias del tercer supermartes, en una jornada en la que el senador y precandidato republicano tomó la decisión de retirarse después de perder en el estado de Florida. Con victorias confirmadas en 3 estados, Trump ganó al menos 152 delegados, John Kasich de 75, la mayoría de ellos por ganar en Ohio, y Ted Cruz 26. Aún faltan unos 100 delegados por asignar. Al conocerse los resultados, Rubio agradeció a sus partidarios por el apoyo. Si bien no es el plan de Dios que yo sea presidente en 2016 o tal vez nunca, y si bien mi campaña ahora está suspendida, el hecho es de que yo haya siquiera llegado a este punto es una evidencia de lo especial que es este país. Y tengo que decir, primero felicito a Marco Rubio por llevar una campaña muy difícil. Él es un tipo duro y muy inteligente y tiene gran futuro. Creo que la gente de aquí le dé una muy buena respuesta a un senador de los Estados Unidos muy bueno y excelente, a Marco Rubio, por el esfuerzo que ha realizado. Entre tanto, Clinton se impuso a su contrincante, el senador por Vermont, Bernie Sanders, en el estado clave de Florida, además de lograr victorias en Ohio, Illinois y Carolina del Norte. La ex primera dama ganó este martes al menos 326 delegados, mientras que Sanders 220. El Congreso de Argentina aprobó el proyecto de ley que permite el pago a los fondos buitre después de una reñida votación que duró más de 20 horas. Con el apoyo de opositores moderados, el acuerdo del gobierno de Macri obtuvo 165 votos a favor, 86 en contra y ninguna abstención en una sesión de casi 20 horas de tensos debates en la Cámara Baja. El proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde es mayoría la oposición kirchnerista que se opuso a la ley en esta instancia. El ejército de Ecuador instalará este miércoles la capilla ardiente en la que serán velados los 22 militares fallecidos en un accidente aéreo ocurrido en la provincia amazónica de Pastaza. La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, a las afueras de Quito, acogerá los restos mortales de las víctimas, 13 de cuyos cuerpos fueron recuperados a primeras horas de la noche del martes, según información del ministro de Defensa, Ricardo Patiño. El titular de Defensa agregó que los cuerpos de los otros 19 fallecidos serán llevados al hospital de Puyó cuando sean recuperados. Un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina ametralló y hundió a un pesquero de bandera china cuando presuntamente pescaba de forma ilegal en aguas del país sudamericano y se resistió a ser inspeccionado. La Prefectura del país sudamericano informó que el buque argentino persiguió este domingo al buque Lunyan Yuan Yu 010 tras ser detectado cerca del puerto de Medellín, en la provincia de Chubut, a unos 1000 kilómetros al sur de Buenos Aires, supuestamente dentro de la zona económica exclusiva argentina. Y miembros del alto mando político del PSV realizan un acto en el Teatro Principal de Caracas para leer una declaratoria antiimperialista a propósito de la prórroga del decreto en el que Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Vamos a escuchar declaraciones de Tarek El Aizami, gobernador del estado Aragua. Un saludo a nuestro querido hermano Daniel Aponte, jefe del gobierno del Distrito Capital, líderes históricos del partido. Está con nosotros Freddy Alirio Bernal Rosales. Está Juan Carlos Dugarte, también líder del partido. De la generación más reciente, Ernesto Villegas,
a todos ellos nuestro saludo. Voy a comenzar este acto en rechazo al decreto Obama, pero antes de pronunciarnos políticamente queremos hacer llegar en nombre de toda la militancia del partido. ¿No se oye allá atrás? Vamos a cambiarnos de lugar. Esa era la imagen. Se va a cambiar de lugar, porque el micrófono no lo oye. O sea que eso está aquí mal colocado, ¿no? Para que ellos puedan ver todo. Ahí está. ¿Ahora me oyen? Bueno, quería comenzar estas palabras expresando en nombre de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela de aquí de Caracas nuestras palabras de pesar y de solidaridad a una gran mujer, patriota, militante del partido aquí en Caracas, una luchadora histórica, leal, por el sensible fallecimiento de su señora madre esta madrugada. Me refiero a la querida primera combatiente Silvia Flores. Vaya desde aquí nuestra solidaridad para Silvia y toda la fuerza para ella, para su familia. Y que su señora madre descanse en paz. Era necesario porque además Silvia comenzó su militancia aquí en Caracas y esta madrugada nos sorprendió esta lamentable noticia. Y vaya que Silvia ha sido también objeto de la más repudiable e infame campaña contra ella y contra su familia. Por eso que quiero aprovechar también para solidarizarnos desde aquí con esta gran mujer. Bien, estas son palabras parte del acto que se lleva en el rechazo a la orden de continuidad del decreto del presidente Barack Obama y la declaratoria antiimperialista de Caracas. Nosotros continuamos aquí pendientes y nuevamente haremos un nuevo contacto. Así es, Milagros, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Más adelante en Noticiero Venevisión. Por los últimos 2 cupos. Barcelona ante el Arenal y Bayern Múnich contra Juventus definirán los clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones. En breve los detalles con Tony Cittadino. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con la Liga Profesional de Baloncesto, contándoles que este martes Trotamundos de Carabobo, Toros de Aragua, Bucaneros de La Guaira y Guayqueríes de Margarita ganaron sus encuentros. El Expreso Azul venció a Marinos de Anzoátegui 97-89 en el Fórum de Valencia. Lewis Padrón fue el mejor ataque por Trotamundos al terminar con 21 puntos y aportar para que los carabobeños ganaran el juego 12 de la temporada. Por Marinos, Corey Fisher finalizó con 20 unidades. En otros resultados de la jornada, Toros de Aragua le ganó Panteras de Miranda 89-81 para barrerlos en la serie de 2 juegos en Maracay. Manuel Guzmán lideró el ataque de los Astados con 20 puntos y 4 rebotes. Por su parte, Bucaneros de La Guaira derrotó a Guaros de Lara 90-79 para dividir en la serie de 2 juegos y clasificar a la postemporada. Reginald Larry culminó como el mejor en el tabloncillo con 23 unidades. En tanto, Guayqueríes de Margarita doblegó Cocodrilos de Caracas 90-88 para también barrer la serie en el gimnasio de Ciudad de la Asunción de Margarita. Los insulares sacaron provecho en los últimos minutos para llevarse la victoria 15 de la temporada, amparados en la labor de Jesly de Jesús, quien terminó con 20 puntos. Seguimos con fútbol porque este martes Atlético de Madrid y Manchester City clasificaron a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Vamos al estadio Vicente Calderón de la capital española, donde el Atlético y el PSV Eindhoven igualaron sin goles en 120 minutos. La serie se decidió desde una emocionante definición desde el punto penal, en la que se necesitó la muerte súbita. Luciano Narsky falló el octavo penal del conjunto holandés, mientras que Juan Fran no desaprovechó la oportunidad para anotar y darle al Atlético la cuarta clasificación en la historia a los cuartos de final. Por su parte, Manchester City y el Dinamo Kiev también igualaron sin goles en Inglaterra. El conjunto de Manuel Pellegrini vivió de la renta de la victoria de 3-1 en la ida para estar entre los 8 mejores de Europa por primera vez en su historia. En tanto, los ucranianos siguen sin ganar en Inglaterra. Y esta tarde culminan los octavos de final. El Barcelona recibe al Arsenal en el Camp Nou con la ventaja de haber ganado 2-0 en la ida.
El campeón defensor espera ampliar su buen momento en casa, donde han ganado 9 partidos consecutivos. El director técnico Luis Enrique considera que el equipo puede alcanzar los cuartos de final por 9ª ocasión en fila, pero no se confía por el potencial de su rival. Por su parte, los ingleses están obligados a ganar para avanzar y estar entre los 8 mejores de Europa por primera vez desde la temporada 2009-2010, cuando fueron eliminados casualmente por el Barcelona. Los azulgranas también los sacaron de competición en los octavos de final de la Zafra 2010-2011. En el otro encuentro, la jornada será entre el Bayern Múnich y la Juventus en Allianz Arena de Múnich. Ambos equipos igualaron a 2 goles en la ida, por lo que los alemanes avanzarán con cualquier victoria o empate máximo un gol. Los italianos, en tanto, están obligados a ganar o igualar a 3 goles. La Juve llega con las duras bajas de Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio y Paulo Dybala. Bien, amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Hola, muy buenas tardes, amigos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con el Mister Venezuela 2016, que ya tiene fecha. El certamen está previsto para el sábado 28 de mayo a las 7 p.m. con la animación de las talentosas Kerly Ruiz y Fanny Otati, con transmisión exclusiva de nuestro canal y a través de la plataforma oficial missvenezuela.tv. Este jueves 17 será la primera eliminatoria entre los más de 150 jóvenes que pasaron el primer filtro para optar por la bufanda del Mister Venezuela. Osmel Sousa, Sergio Di Francesco, Richard Linares, Giselle Reyes y Andrea Rosales serán los encargados de hacer la primera preselección de los aspirantes. El zar de la belleza dijo que en esta edición están enfocados en la búsqueda de muchachos integrales que puedan trabajar en la pantalla chica venezolana y que tengan mucha sensibilidad social. Los que resulten seleccionados serán convocados nuevamente a la Quinta Miss Venezuela para ser evaluados en sus cualidades artísticas, además del físico, por un jurado especialista y relacionado con el tema de la belleza y la televisión. Así que la invitación es a seguir atentos, porque desde acá estaremos compartiendo con todos ustedes todos los detalles de lo que será la temporada de la belleza 2016. Y seguimos con Cristiano Ronaldo y la divertida prueba que hizo con sus seguidores. En un video compartido a través de su popular página de Facebook y llamado T versus Foto, la estrella del fútbol puso a prueba a sus seguidores para determinar cuántas veces le pedían posar para una foto antes de que terminara su bebida. Ante la mirada atónita de todos los presentes, quienes no pueden creer la presencia del ídolo portugués en el lugar, Cristiano Ronaldo ordenó un té de manzanilla y se sentó en una de las mesas junto a un amigo que lo acompañaba. Aunque en un inicio las personas se mostraron un poco tímidas luego de que una primera y valiente seguidora se atrevió a pedirle una foto. Lo demás parece una avalancha imparable de peticiones similares. Ronaldo dijo que para él era una buena experiencia y señal de que a las personas se les gustaba como era, una señal de que era un buen jugador. Y Angelina Jolie continúa pidiendo por los refugiados sirios. La actriz estadounidense pidió este martes desde el Líbano a los líderes mundiales que no olviden a los refugiados sirios cuando se cumplen 5 años desde el inicio de la guerra civil. Jolie instó a los gobernadores a que aumenten los esfuerzos para ayudar a los refugiados y evitar que los sirios sigan abandonando su país huyendo del conflicto. Como embajadora de la ONU señaló, para mí ellos son héroes y yo me pregunto, ¿qué ha tenido que pasar para que nos encontremos en una situación en la que se haga sentir a los supervivientes como mendigos? Así como enalteció el deseo de muchas madres sirias que solo esperan que sus hijos tengan la oportunidad de ir a la escuela y tener una vida mejor. Y cerramos con el regreso de la película Indiana Jones. Harrison Ford volverá a ponerse bajo las órdenes de Steven Spielberg para interpretar a Indiana Jones en la 5ª entrega de la saga, que llegará a los cines el 19 de julio del 2019. La cinta sobre las nuevas peripecias del famoso arqueólogo y explorador todavía no tienen título, pero será producida por quienes han estado vinculados a la historia desde el principio. En un comunicado, el presidente de los estudios Disney afirmó que Indiana Jones es uno de los grandes héroes de la historia del cine y no podían esperar más para llevarlo a la gran pantalla. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, es tiempo de hacer una pausa. A regreso en la entrevista a Venevisión nos acompaña Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Ya está aquí en el estudio, muy cerquita de nosotros, así que los esperamos. Quédense allí.
está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos, tal cual como lo anunciamos, para iniciar nuestra conversación con Jesús Chuo Turrialba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Andrina. En momentos en los cuales ya se anunció cuáles serían los mecanismos que se van a activar en el marco de la Constitución Nacional para una inminente salida del presidente de la República, muchos venezolanos que son afectos a la oposición se preguntan ¿por dónde comenzar? Se ha hablado de 3 mecanismos: la renuncia, la enmienda, el revocatorio, y para muchos este cóctel de soluciones que las enmarca todas pareciera ser una dualidad entre fortaleza y debilidad. ¿Cómo la vislumbra usted? Mira, en realidad hay que ubicarse exactamente dónde estamos, en qué país estamos, en qué momento del país estamos. Estamos en un momento en que Venezuela tiene su constitución secuestrada por una sala constitucional del TCJ que en realidad funciona como sala constituyente, porque en vez de interpretar la Constitución la reinventa, la redacta de acuerdo a los intereses políticos del gobierno. En una circunstancia como esa no tiene demasiado sentido dividirnos por los mecanismos, sino unificarnos en la estrategia de lucha. Aquí no va a haber ni renuncia, ni enmienda, ni referéndum si no hay un país activado, organizado, movilizado que lo consiga. Entonces, el primer tema es precisamente cómo nosotros, digo como venezolanos, no como políticos, no como opositores, no, nosotros los venezolanos, ¿cómo hacemos para construir la situación social que haga posible el cambio? Se lo digo porque hace apenas 6 meses había gente que decía, yo no me imagino a Tibisay Lucena admitiendo la victoria de la oposición, yo no me imagino a Diosdado Cabello entregando mansamente la presidencia. Se lo tuvieron que imaginar. ¿Por qué? Porque hicimos el trabajo, construimos el momento social y político que lo hiciera posible. Eso es lo que nos toca ahora, construir la situación social y política que impida que el actual malestar, que es muchísimo, se desboque, sino que tenga una solución democrática. Turrialba, usted ha señalado en varias oportunidades que este cambio debería producirse en el marco del 2016. Al mismo tiempo ha hablado de cifras que el 85% de los venezolanos quiere fuera de la presidencia a Nicolás Maduro. Pero no se ha planteado un cronograma de acciones. ¿Cómo tener un timetable, o sea, cómo tener un plan definido en el tiempo para poder hacer un seguimiento paso a paso, ir midiendo cuál es el impacto de las acciones que se estarían tomando? Comprendo tu pregunta, porque cualquier persona organizada, cualquier persona que planifique su vida necesita tener esos parámetros temporales para saber qué va a hacer mañana, la semana que viene, el mes que viene. Pero estamos en un país, repito, donde cualquier ama de casa sabe, ¿no?, que no tiene claro si va a conseguir pollo este sábado o si en su casa se va a comer queso el próximo lunes, porque estamos en esta situación de emergencia nacional. En esta situación de emergencia nacional lo que está planteado es construir tejido social. ¿Qué significa eso? Me podría preguntar cualquiera. ¿Con qué se come eso? Mire, rapidito y claro. Todos esos esfuerzos que usted hace para sobrevivir, el tiempo que pasa en la cola, el tiempo que pasa buscando atención médica o buscando un medicamento, como yo que pasé toda la noche buscando un antibiótico pediátrico para mi niño. Eso hay que transformarlo en parte de la construcción del cambio. Es decir, no pongamos a competir el trabajo que usted pasa por sobrevivir con el trabajo que implica la organización y la protesta. No, una cosa y la otra tiene que ser lo mismo, y ese es el nuevo rol del liderazgo político. El nuevo rol del liderazgo político no es pasear por un sitio y tomarse selfies y besar niñitos o abrazar señoras mayores. No, el nuevo rol del liderazgo político es organizar la esperanza, organizar el descontento para que tenga cauce democrático. Usted ha dado con un punto bien interesante, y es acerca del nuevo rol que deberían tener los políticos en Venezuela. Se ha hablado mucho de pasiones o intereses personales en el marco de esta lucha que usted está planteando como una hoja de ruta de la Mesa de la Unidad Democrática para la salida del presidente Nicolás Maduro. Escuchamos declaraciones de Freddy Guevara que decía que deberían producirse unas elecciones primarias para definir quién sería el candidato a la presidencia. ¿Estamos en un momento para pensar en candidaturas presidenciales? Mire, yo creo que el rol del liderazgo político hoy es tener la valentía de coincidir, porque pelearse es muy fácil,
la pelea es un tobogán, tú simplemente te deslizas. En la cultura caribe, con mucha más rapidez. En cambio, coincidir implica tener la valentía de coincidir. Por ejemplo, mis amigos del oficialismo tienen que entender hoy que lo que está en situación terminal es el gobierno de Maduro, pero que el oficialismo como capital político tiene una fuerza, un capital importante. Preservar ese capital pasa por lograr una solución concertada, una solución política, y eso pasa también por dejar el poder. Ellos tienen que entenderlo y tienen que asumirlo en la oposición. En lo que hoy es, no la oposición, la nueva mayoría democrática tiene que entender también que esta no es la hora del protagonismo del líder A o del partido B. No, esta es la hora de Venezuela. Esta es la hora de esa madre que está llorando sobre el cadáver aún tibio de su hijo asesinado, de ese padre de familia que no tiene trabajo y sabe que no va a tener porque las empresas están cerradas. Mira, esta es la hora, mira, de entender que no hay que estar recitando los problemas porque el país los conoce. Es la hora de construir soluciones. Ese es el nuevo rol del liderazgo. Más allá de hacer un diagnóstico, como usted bien señala, porque pareciera que los políticos en Venezuela están acostumbrados a hacer un diagnóstico de la realidad que ya todos los venezolanos viven y padecen. Ramos Ayub hace un señalamiento como presidente de la Asamblea Nacional en su discurso el día sábado en el momento de la concentración. Él hablaba de una posible salida negociada. Usted también ha dado declaraciones en las cuales ha dicho que este gobierno de unidad de transición que están planteando incluiría a representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Ustedes han tenido algunos avances en este sentido? ¿Ustedes han hablado, han tenido algún acercamiento con líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela para buscar una salida, si se quiere, más amistosa? Los avances que implica el sentido común. Mire, desde las declaraciones del señor Giordani y el señor Navarro hasta el día de hoy, la cosa más parecida a un venezolano de oposición indignado es un ciudadano chavista indignado. Ambos están indignados por la precariedad, por la corrupción, por el hambre, por la violencia. Esto que acaba de ocurrir en Bolívar. 28 asesinados, brutalmente desmembrados, y ver a un gobernador diciendo, no, no pasó nada, eso es un show político. Eso ha indignado a todo el mundo, independientemente del color político. Entonces, yo diría, hay en este momento sólidas razones, buenas razones, para ver que tanto en el ámbito político como incluso en el ámbito económico, los venezolanos podemos avanzar unidos hacia la construcción de una solución política, pacífica, constitucional, democrática. Nuestro único adversario es la estupidez politiquera. Lo digo así con todas sus letras. Nuestro único adversario es la estupidez politiquera. Esa que impide, por ejemplo, que en el oficialismo entiendan que la hora de Maduro y de Cabello pasó, que necesitan dotarse de un nuevo liderazgo, que tenga legitimidad efectiva ante su propia base, esa que podría impedir que el actual momento de la oposición, que es un excelente momento, la oposición hoy no es la oposición, es la esperanza del país. Bueno, que ese momento, en efecto, se concrete en una solución política. Entonces, tenemos todos que empujar para vencer a ese enemigo común, que es la estupidez politiquera, y que logremos construir esa solución en paz que este país necesita. Torrealba, de modo autocrítico, cuando usted señala ese calificativo de estupidez politiquera, ¿observa usted también estupidez politiquera en sectores de la oposición venezolana? Mire, le voy a ser absolutamente franco. En la oposición en Venezuela ha habido en el pasado conductas como las siguientes. Cuando nos derrotan, nos unimos para defendernos, pero cuando estamos en olor de victoria, cuando estamos ganando o a punto de ganar, entonces la gente se desmarca para ver quién capitaliza mejor esa victoria. Eso ha sido síntoma de estupidez politiquera. Hoy, este liderazgo que tenemos, yo estoy muy orgulloso de los dirigentes de oposición. Cada vez que yo escucho a Henry Ramos, cada vez que yo escucho a Julio Borges, cada vez que yo escucho a Enrique Capriles, cada vez que yo escucho a Freddy Guevara, a Enrique Márquez, a cualquiera de ellos, yo siento un venezolano que tiene mucho que decir hacia el futuro. Bueno, ellos tienen el reto hoy, un reto curioso, estar a la altura de su propio éxito. O sea, el reto que tienen hoy no es defenderse del oficialismo, ni de los grupos violentos, ni de los malucos del TCJ. No, 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 no. Su reto hoy es estar a la altura de su propio éxito. El país, el 6 de diciembre, dijo sí. Queremos cambio. Necesitamos que esa voluntad de cambio sea capitaneada por gente que tenga altura, desprendimiento, y esa posibilidad ciertamente la tenemos porque tenemos una dirección colectiva y tenemos una estrategia que ha demostrado ser victoriosa. El presidente Nicolás Maduro señalaba recientemente en una entrevista que la oposición no tiene capacidad de manejar al país. Estoy citando lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted acerca de esta afirmación? Caramba,
Es impresionante. El señor Maduro, yo no quiero entrar en descalificaciones, no es mi estilo, no es lo que deseo, pero muchas veces cuando uno escucha las cosas que dice, parece que estuviera hablando frente al espejo, parece que estuviera haciendo un retrato hablado de sí mismo. Hoy el señor Maduro no está presidiendo un país. Él está presidiendo una crisis y si dejamos que la crisis siga profundizándose, lo que va a presidir son unos escombros. Venezuela no puede ser eso. Los venezolanos no podemos permitir eso. Como decía Simón Díaz, una tierra tan linda como esta, un cielo tan lindo como este, nadie nos lo regalará. Nosotros tenemos que trabajar para recuperar, para detener la caída del país e iniciar su recuperación. Si tuviéramos un país de repuesto, bueno, cambiamos el país pinchado, montamos el país de repuesto y seguimos. Pero no tenemos un país de repuesto, tenemos nuestro país. Hay que quererlo. En función a lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional con la comparecencia del vicepresidente Aristóbulo Istúriz, cuando se está pidiendo la extensión del decreto de emergencia económica, dentro de los argumentos de su exposición, él planteaba que este decreto es una medida de protección al pueblo. ¿Usted considera que este decreto es una medida de protección al pueblo? Y de ser así, ¿por qué la oposición no lo aprueba? No evado el fondo de su pregunta, pero permítame primero hacer el siguiente reconocimiento. Creo que en las actuaciones últimas de la Fiscalía General de la República en relación al caso de Tumeremo, yo creo que en algunos matices del discurso del señor Aristóbulo Istúriz ayer se ven aspectos casi que conciliadores. Y yo eso lo felicito, yo creo que eso forma parte de esto que estoy pidiendo y clamando, la valentía de coincidir. Ahora, yo entiendo que el rol institucional del vicepresidente Istúriz lo obliga a tener que decir cosas como esa. El decreto de emergencia económica, cuando lo rechazamos hace 2 meses, decíamos, eso no va a servir para nada. Hoy llega el gobierno a decir, denle una prórroga, porque en efecto no ha servido para nada, porque los motivos de la emergencia siguen intactos, porque siguen las colas, sigue el hambre, sigue la escasez y sigue la precariedad. Entonces, yo me iría más bien a lo que es el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? Que por primera vez en 17 años, oposición y gobierno están de acuerdo en algo. Están de acuerdo en que hay una situación insostenible en Venezuela. La oposición lo denomina crisis humanitaria, el gobierno lo denomina emergencia económica. Bueno, pongámonos de acuerdo, lo importante no son las etiquetas, es la realidad. La realidad es que esto, sencillamente, para decirlo con las palabras normales del ciudadano de la calle, esto no se aguanta. Entonces, trabajemos para que esta situación inaguantable sea resuelta en paz. En este momento está de desarrollo una actividad por parte de líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes están haciendo un manifiesto antiimperialista. Se ha asociado mucho la extensión del decreto de Barack Obama hacia Venezuela al considerarla como una amenaza inusual a la oposición venezolana. ¿Tiene la oposición venezolana una cruzada internacional para desacreditar al país? Mire, nosotros en primer lugar sabemos diferenciar entre el país y su gobierno. A Venezuela la respeta todo el mundo, a Maduro casi nadie. Entonces, eso es lo primero que hay que ubicar. En segundo lugar, frente al tema del señor Obama, yo lo dije en una rueda de prensa en respuesta a un periodista del oficialismo y lo vuelvo a decir acá. La democracia venezolana se enfrentó victoriosamente y derrotó la política del Departamento de Estado, no 1, no 2, no 3, sino hasta 5 veces. Cuando Betancourt creó la doctrina Betancourt contra las dictaduras en América Latina, cuando se creó la OPEP, cuando creamos el grupo de contadoras, cuando el tema del Canal de Panamá, cuando el tema de Nicaragua, cuando el tema de El Salvador, en todos esos escenarios, la democracia venezolana se enfrentó a la política del Departamento de Estado norteamericano y lo vencimos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este gobierno, y digo este gobierno del 99 para acá, insulta a Estados Unidos en público y le adula en privado. Nosotros no. Nosotros cuando hemos tenido que enfrentar a Estados Unidos lo hemos enfrentado y lo hemos vencido, siempre con respeto, porque además es nuestro principal cliente, es nuestro principal mercado. ¿Cómo vamos a insultar a una realidad tan importante en el hemisferio? Entonces, esa es la diferencia entre ser un tirapiedras y ser un estadista. En la oposición democrática hay estadistas. Se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Jesús Chudo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Néstor. Muchísimas gracias, Endrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.